A mí me gusta hablar con las personas acerca de Dios, saber qué es lo que piensan acerca de Él. Y en conversaciones que he tenido, o una experiencia que me ha sucedido varias veces, es que cuando hablamos acerca de Jesús, ya no se diga de lo que es la historia de Israel en el Antiguo Testamento, hay personas que sienten que eso pasó hace tanto tiempo, que no tiene nada que ver con ellos, no tiene relevancia. Lo ven como historias bonitas, quizá que puedan aprender algunas cosas de ellas, pero no ven que tenga un efecto en sus vidas o en cómo vivir sus vidas. El día de hoy vamos a continuar viendo la historia de cómo Pedro y Juan en el templo sanan a un hombre paralítico y lo que sucedió después de eso. Y vamos a ver cómo se relaciona con lo que es nuestra vida hoy en día. Pedro y Juan habían ido al templo a la hora de la oración. En el templo había un hombre que llevaban todos los días a pedir limosna. Este hombre había sido paralítico desde su nacimiento y necesitaba que lo llevaran, y ahí él estaba en una de las puertas de entrada al templo y ahí él pedía limosna. Ese día, cuando ve que Pedro y Juan se van acercando, él les pide que le den algo. Y Pedro lo mira fijamente y junto con Juan le dice: míranos. Y entonces este hombre paralítico ve a Pedro y a Juan esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo. Y lo toma de la mano y lo jala, se levántate y anda. Y en ese momento se fortalecen las piernas del hombre que estaba paralítico y empieza no solamente a caminar, sino a saltar, y alababa a Dios. Y junto con Pedro y con Juan entra al templo. Y cuando están ahí adentro del templo, él quiere aferrarse a Pedro y a Juan. Y las personas que lo ven lo reconocen y dicen: este es el hombre que estaba paralítico, que pedía limosna aquí a la entrada del templo. ¿Y cómo es que ahora está caminando? Y se sorprendían mucho. Y empezó a correrse la voz, y entonces toda la gente que estaba ahí cerca empezaron a acercarse a donde estaban Pedro y Juan y querían ver qué era esto que estaba pasando. Y entonces Pedro, viendo la multitud que se había juntado, se detiene ahí en un punto en particular del templo y empieza a hablar con la gente. Y les dice: ¿por qué se quedan viéndonos a nosotros como si nosotros fuéramos muy santos o tuviéramos algún poder por el cual este hombre ahora camina? Y entonces les empieza a hablar de Jesús, pero primero lo relaciona a la obra que Dios ha estado haciendo con los patriarcas de Israel, desde Abraham, con Isaac, con Jacob, dice, con todos nuestros padres. Habla también acerca de lo que dicen los profetas, de lo que dice Moisés, y les dice: todo esto fue para anunciar al Mesías, que es Jesús. Y les dice: pero este Jesús que Dios les dio como Mesías, ustedes lo entregaron a las autoridades. Y aun cuando Poncio Pilato se los quiso entregar, ustedes lo rechazaron y prefirieron tener a un criminal que al autor de la vida. ¿Sí? Además, es por causa suya que Jesús fue llevado a morir. Y les dice Pedro: pero yo sé que todo esto fue por ignorancia de ustedes, y además es porque así Dios quería que fuera, porque lo vemos desde los profetas que el Mesías tenía que sufrir. Pero ahora Dios se los ha dado para que en Él encuentren el perdón de sus pecados, para que encuentren tiempos de paz y para que tengan la esperanza cierta de que todas las cosas van a ser como Dios quiere. Por lo tanto, arrepiéntanse y vivan la vida que Dios tiene para ustedes. Y conforme estaban hablando de esto, los líderes religiosos en el templo están molestos por lo que Pedro y Juan le están diciendo a la gente y mandan a los guardias del templo a que los arresten. Y entonces los toman y los llevan a la cárcel que tenían ahí en el templo, a los separos, digamos, y como ya era muy tarde, deciden que ahí van a pasar la noche y al día siguiente van a ver qué hacen con ellos. Esta historia la encontramos en el capítulo 3 de Hechos, y parecería como algo que se dio hace mucho tiempo en un lugar muy diferente a lo que vivimos ahora, y que hasta donde yo sé ninguno de nosotros va a ser arrestado por predicar a Jesús en el templo. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros?
Pero hay algo que me gustaría que consideraras. Desde tu perspectiva, Dios ha estado obrando la historia de la humanidad para bendecirte con la salvación. Lo que quiero decir es que conforme tú consideras lo que es la historia de toda la humanidad y lo que Dios ha estado obrando, es para traerte precisamente a este punto, porque Él quiere hacer algo en tu vida. En el templo, cuando Pedro se da cuenta de que esta multitud, que estaba asombrada de lo que estaba pasando, que estaban tratando de explicarse lo que estaba sucediendo, él lo ve como un momento en que él puede comunicar el mensaje de salvación en Jesús, que eso es lo más importante que estas personas podían escuchar. Pero él sabía también que en la experiencia de estas personas y en su situación cultural, social, religiosa, lo que fuera, ellos necesitaban entender ciertas cosas antes de poder poner su fe en Jesús. Vamos a ver cómo lo narra Lucas en el 3er capítulo de Hechos. Empieza diciendo, estando el que era cojo, recuerden, cojo puede querer decir también paralítico, y este hombre definitivamente no podía caminar. Pero dice, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Y aquí vemos como este hombre paralítico nos dice aquí que se aferraba a Pedro y a Juan. No quería separarse de ellos. Él sabía que a través de ellos Dios había obrado este milagro en su vida y que había más, y por eso no quería separarse de ellos. Y conforme ellos pasaban este tiempo en el templo y se corre la voz de lo que ha sucedido, nos dice ahí que la gente corría al lugar donde ellos estaban, hasta que se fue formando ahí una multitud. Y lo primero que Pedro les dice, ¿por qué se nos quedan viendo? Como si esto fuera resultado de nuestro poder o de nuestra piedad. Diciéndoles, nosotros no tenemos ningún poder, somos como ustedes, somos seres humanos comunes y corrientes. No tenemos mayor poder como para efectuar lo que ha pasado en este hombre. Y no piensen que es porque somos muy santos o porque somos muy especiales para Dios que Él ha obrado esto a través de nosotros. No es nada de eso. Lo primero que Pedro hace es decirles, no se fijen en nosotros. No somos nosotros a los que ustedes le tienen que estar prestando atención. Y empieza a hablarles acerca de lo que es el pueblo de Israel y la manera como Dios ha estado obrando con el pueblo de Israel. Les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y este es un pasaje de una gran riqueza respecto a quién es Jesús y de lo que sucedió en su pasión. Primeramente, Pedro lo está conectando con lo que son los patriarcas de Israel. Dios hace un pacto con Abraham y en ese pacto van varias promesas. Parte de esas promesas son que de la descendencia de Abraham Dios iba a formar un pueblo, una nación, y que este iba a ser su pueblo escogido y él iba a ser Dios para ellos. Iba a haber una relación muy especial entre este pueblo y Dios. Y Pedro les está diciendo, parte de lo que Dios, del pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas, y que se ha venido desarrollando a través de la historia de Israel, tiene que ver con Jesús. Ahí lo introduce Pedro y dice que Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y cuando lo llama siervo, esa es una referencia a una figura que presentan los profetas, en particular Isaías, el profeta Isaías en los capítulos 52 y 53, habla del siervo de Dios, el siervo sufriente.
el que a través de su sufrimiento paga por los pecados del pueblo de Israel y da redención a su gente, y por eso Dios lo exalta. Ese es el siervo al que se refiere acá Pedro, y dice que Él es Jesús. Y dice, este Jesús, que es el siervo de Dios, que Dios les envió, ustedes lo entregaron. Y no solo lo entregaron, sino que lo repudiaron. Cuando lo entregan a Pilato, y Pilato dice, es que yo no encuentro nada malo en este hombre, y lo quiere liberar, la gente le dice, no, no queremos a Jesús. Y dice ahí Pedro, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y nuevamente cuando Pedro llama a Jesús el santo y justo, estos son títulos mesiánicos. Esto nuevamente señalando que Jesús era el Mesías, el Redentor enviado por Dios. Y si cuando Dios se los está dando, ustedes lo entregan a Pilato. Y aun cuando Pilato dice, ¿saben qué? Hoy es el día en que yo les voy a liberar a un criminal. ¿Qué tal si les libero a Jesús? Vamos a dejar que se vaya. Y si ustedes, teniendo la opción de recibir de regreso, de recibir de vuelta entre ustedes al santo y justo, escogen a un criminal. Prefieren tener a un criminal caminando en sus calles que tener al enviado de Dios. Es ese tipo de rechazo el que están viendo. Y dice Pedro, y dieron muerte al autor de la vida. Y aquí obviamente no eran las personas que estaban ahí en el templo ese día los que crucificaron a Jesús, fueron los soldados romanos. Pero fue porque la gente, la multitud, que ese día fueron llevados por los líderes religiosos a presionar a Pilato, fue por eso que Pilato dio la orden de que fuera crucificado. Y aun cuando fue crucificado, mucha de esta gente estaba ahí burlándose de Jesús mientras él moría. Y noten lo que dice aquí Pedro. Dice, ustedes dieron muerte al autor de la vida, al príncipe de la vida, dicen algunas traducciones. Jesús, Dios, es quien nos da vida. Y estas personas, los soldados romanos, los líderes religiosos, pero la humanidad, nosotros pretendemos que podemos matar al autor de la vida. Y quizás si no matarlo, hacerlo a un lado, no tener nada que ver con él, rechazarlo. Pero ¿qué puede hacer eso contra el autor de la vida? Y dice ahí Pedro, conforme continúa su mensaje, Dios lo resucitó de entre los muertos y de esto somos testigos. Pedro le está diciendo, sí, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no fue derrotado por la muerte o por el pecado. Dios lo resucitó y está ahora, ha ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y una vez que Pedro presenta a Jesús de esta manera, le dice ahí a la multitud, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y entonces les dice Pedro, ok, es en Jesús en que deben estarse fijando. Ya les dije cómo Jesús es el Mesías enviado por Dios, cómo Él es el autor de vida, cómo ustedes cometieron esta terrible falta contra Él, pero cómo Dios le ha resucitado. Y es en el nombre de Jesús, y decíamos la semana pasada, no es el vocablo Jesús, o sea, no es esa palabra la que tiene poder o la que efectúa esto, sino cuando dice en el nombre de Jesús es la persona de Jesús, la obra de Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que Él ha hecho, es nuestra fe en que Él es quien dijo ser, en que Él es el Hijo de Dios, el Mesías enviado de Dios, en que Él es Dios entregándose por nosotros. Esa fe, dice Pedro, es la que ha fortalecido a este hombre y le ha dado perfecta sanidad. Y cuando dice ahí Pedro perfecta sanidad,
está hablando mucho más allá tan solo del hecho de que este hombre antes no podía caminar y ahora camina. Está hablando de que su misma naturaleza espiritual ha sido transformada y ahora él es un hijo de Dios y ahora él va a recibir todo lo que Dios tiene para él. Y Pedro les dice, esto que han visto en este hombre por Jesús requiere una respuesta de parte de ustedes. Y les dice, y ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Primeramente les dice, ok, ustedes son culpables de esto, pero sé que lo hicieron por ignorancia. Y no solamente lo hicieron por ignorancia, sino que todo esto era parte del plan de Dios. Porque parte del plan de Dios es que su siervo, el Mesías, había de sufrir. Y en ese sufrimiento otorgarnos el perdón de pecados, la redención. Por tanto, les dice Pedro, arrepiéntense y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y lo que Pedro está diciendo acá tiene una gran riqueza espiritual teológica. Primeramente, él dice la única respuesta apropiada de parte de las personas que están reconociendo quién es Jesús es arrepentirse y convertirse. Hemos hablado de que el arrepentimiento va mucho más allá de sentirse mal. El arrepentimiento es reconocer que hemos pecado, que hemos obrado mal, y tener un deseo genuino y una motivación correcta de cambio. Por eso dice, arrepiéntanse y conviértanse. Y que nuestra actitud va a ser una de buscar ser las personas que Dios quiere que seamos. No es un arrepentimiento de decir nada más, pues sí, la regué y lo siento mucho, pero así son las cosas y vamos a ver qué sale. No, sino es decir, reconozco que la manera como he vivido mi vida, aun si no ha sido de lo peor, lo que comunica, lo que ejemplifica, es un rechazo a Dios. Es un decir, Dios, no te quiero en mi vida, o no quiero que participes tanto de mi vida como percibo que tú quieres hacerlo. Quédate ahí, quédate en la banca, yo te hablo si te necesito. No, es un cambio total de actitud. Y es un decir, Dios, te quiero en mi vida, quiero que tú actúes en mi vida y quiero que me lleves a ser la persona que tú me creaste para ser, hasta llegar al punto de que sea yo como Cristo y pase la eternidad contigo. Arrepentirse y convertirse. Y cuando nosotros, en base a nuestra fe, tomamos esa actitud, expresamos esto a Dios, le pedimos que Él obre de esta manera en nuestras vidas. Entonces ahí Pedro dice, suceden tres cosas. La primera es que los pecados son borrados. Y cuando dice ahí borrados, no es nada más de que con una goma ahí le borras, sino que es totalmente deshechos. No queda un solo rastro de estos pecados. Dice la Escritura que tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha removido Él nuestros pecados. No que no se acuerde, no que Dios no sepa lo que hemos hecho, es que ya no lo tome en cuenta cuando nos ve a nosotros, cuando se relaciona con nosotros. Nuestro pecado ya no tiene ningún efecto en nuestra relación con Dios. Nos dice también de que tiempos de alivio vienen de la presencia del Señor, y eso se refiere a lo que es nuestra vida, una vez que nos hemos puesto en las manos de Dios por fe en lo que Jesucristo ha hecho. Y cuando nosotros reconocemos no solo la presencia de Dios, sino su actuar en nuestra vida, eso nos debe dar tiempos de alivio. ¿A qué se refiere esto? A que no importa lo que estemos viviendo, a que no importa las dificultades que nosotros estemos enfrentando, como orábamos hace unos momentos, Dios está con nosotros. Y no es una presencia pasiva donde nada más está como espectador viendo a ver qué pasa, sino que Él está activo, Él está obrando en nuestras vidas. Él tiene un gran interés en nuestro bienestar, en nuestro futuro.
Cuando nosotros entendemos eso, cuando lo ponemos a prueba en fe y vemos el actuar de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que aunque pasemos por situaciones muy, muy difíciles, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y eso nos debe dar una gran paz, un gran descanso, un gran alivio. Y nos dice también que Él va a enviar a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. La tercera cosa, la primera es el perdón de nuestros pecados, la segunda es vivir una vida, tiempos de alivio lo llama ahí, basado en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la tercera es que Dios va a enviar a Jesús, el Cristo. Ahora, eso en cierto sentido ya se dio. Dios ya envió a Jesús. Lo acabamos de celebrar en la Navidad, lo que es la encarnación. Y lo envió como Cristo, como Mesías, para morir por nuestros pecados, cumplir la obra de salvación. Y lo resucitó y ahora ascendió a la derecha del Padre. Pero aquí está hablando de una segunda ocasión en que Cristo va a ser enviado por el Padre como Cristo, como Mesías, como Redentor. Por eso dice, a Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. En una perspectiva temporal, de espacio, Jesús en estos momentos está en el cielo a la derecha del Padre. No está inactivo. Acabamos de ver, dice Pedro, que es por Jesús que este hombre ha sido sanado. Y Él está activo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos es dado para realizar la obra de Jesús en nuestras vidas. Y los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios, las tres personas de la Trinidad. Pero dice que va a haber un día en que Jesús va a ser enviado para la restauración de todas las cosas, que es el final de la historia, es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, donde Dios va a terminar toda esta situación de pecado en una creación caída. Se va a deshacer de Satanás para siempre. Va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, y vamos a vivir con Él en una nueva Jerusalén, que va a ser como Dios originalmente creó las cosas para que fueran, antes de que el pecado entrara a la creación. Y nos dice Pedro que esto es algo que los profetas han venido hablando desde siempre. Y entonces da a su audiencia una palabra de precaución. Les dice, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Y la palabra de precaución es esta. Pedro les dice, Moisés anunció que Dios nos iba a dar un profeta como Moisés. ¿Cómo es un profeta como Moisés? Moisés no solamente le comunicó al pueblo de Israel la voluntad de Dios y la obra de Dios, sino que fue instrumental en liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Los saca de Egipto para que puedan adorar a Dios como su Dios, a que se establezca esa relación donde Dios es su Dios, Israel es su pueblo, que es un tema que se repite continuamente en el Antiguo Testamento. Y dice, va a haber otro profeta como Moisés, que nos va a revelar quién es Dios, que nos va a liberar como Moisés nos liberó, que nos va a comunicar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que prestarle atención, porque si no se le presta atención, la expresión es, será totalmente destruido entre el pueblo. No tendrá participación con el pueblo escogido de Dios, no será parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Y por eso les dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y lo que Pedro les está diciendo es toda esta historia en que Dios ha estado actuando a través de personas, de los patriarcas, de los profetas, de liberadores como Moisés, como Josué.
son para entregarnos al Mesías. Y nosotros estamos recibiendo esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente, en la simiente de Abraham, en un descendiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y noten que ya no es solo Israel, son todas las familias de la tierra las que reciben esta bendición. Dice, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo Jesús, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades, para realizar ese cambio en nuestras vidas del que hablábamos hace unas semanas, donde somos adoptados a la familia de Dios, y no solamente somos sus hijos, somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Aquí el mensaje de Pedro se corta y nos vamos a ver la próxima semana, que es porque es cuando es arrestado por los soldados que son enviados por los líderes religiosos. Y vamos a ver ahí qué es lo que pasa. Pero nuevamente quiero que consideres que todo esto que estamos hablando tiene que ver contigo. No es una historia más que se encuentra en la Biblia, ni es algo que está ahí en un libro religioso o que se ha contado a través de mucho tiempo. La historia no te sirve de nada a menos que sea tu historia. Y esta es tu historia. En el principio Dios crea a los seres humanos para tener comunión con Él, para vivir en relación con Él. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, entra el pecado al mundo. Y como descendientes de ellos, nuestra naturaleza es pecadora. Eso nos lleva a pecar y a estar separados de Dios, a no poder disfrutar la relación con Dios para la cual fuimos creados. Pero Dios promete a un redentor. Y Dios hace un pacto con Abraham, con los patriarcas, con el pueblo de Israel, que a través de ese pueblo es que el Mesías, el Redentor, va a ser dado a todas las familias de la tierra. Y Dios cumple esta promesa a través de Jesús. Y Pedro ya nos ha explicado quién es Jesús, cuál es su obra. Y tú has escuchado ese mensaje. Por eso digo que toda esta historia llega hasta este momento en que tú debes considerar a Jesús. ¿Cuál es el papel que Jesús tiene en tu vida? El hombre paralítico ese día fue llevado al templo por sus amigos, sus familiares, quien quiera que lo llevaran. Y él pensaba que ese día iba a ser normal, iba a ser como cualquier otro día, donde él iba a estar sentado ahí durante un tiempo, en lo que las personas llegaban al templo pidiéndoles que le dieran algo y con la esperanza de juntar una buena cantidad de limosna para poder ayudarse a vivir. Pero Dios tenía otro plan. Dios trae a Pedro y a Juan. Se da este milagro y el paralítico tiene un encuentro con Jesús que él no anticipaba. No sabemos qué pensaba este hombre acerca de Jesús antes de este día, pero ese día él tuvo que considerar a Jesús como el Mesías prometido por Dios para el perdón de los pecados. Y él tuvo que tomar la decisión de entregarle su vida a Dios a través de Jesús, por la obra de Jesús. Y Pedro nos dice que 3 cosas resultan de eso. En el caso de este paralítico, sus pecados fueron perdonados, fueron borrados totalmente. Él empezó a vivir una vida calificada como tiempos de alivio en el mensaje de Pedro. Y él empezó a vivir expectante del regreso de Jesús. Y por eso esta semana yo te invito a que consideres lo siguiente. ¿Sabes tú, tienes la certeza, estás absolutamente seguro, segura, de que tus pecados han sido borrados totalmente, de que ya no tienen nada que ver en cómo Dios se relaciona a ti? Y no solamente los pecados que has cometido, sino los que vas a cometer más tarde, hoy o mañana, en los años que te queden de vida. ¿Tienes tú la certeza de que Jesús ha pagado por todos esos pecados? ¿Estás viviendo tiempos de alivio? ¿Estás viviendo con una conciencia de la presencia de Dios en tu vida? Y disfrutando la bendición de saber que Él, como tu Padre, te cuida, te guía, está obrando para transformarte, para llevarte a ser como Jesús, para llevarte a ser la persona que Él te creó para ser. ¿Tienes ese sentido de vida?
Y finalmente, ¿estás expectante del regreso de Jesús? Tu esperanza está puesta en la promesa cierta de Dios, de que al final de los tiempos, a través de Jesús, todo va a llegar a ser como Dios originalmente lo creó para ser. Y que podemos tener la expectativa, la esperanza cierta de vivir la eternidad con Dios en esta relación para la cual originalmente fuimos creados. Si tienes alguna duda acerca de una de estas preguntas o acerca de ellas, quizá nunca has considerado cuál debe ser tu respuesta a saber quién es Jesús, a saber lo que Él ha hecho por ti, ponte en contacto con nosotros o platica con algún conocido que tengas que haya puesto su fe en Cristo y que te ayude a entender esto. A nosotros nos encantaría ayudarte a conocer a Jesús como tu Salvador. Vamos a pedirle que así sea. Señor Jesús, te agradecemos por estas palabras que Pedro habló a estas personas hace tanto tiempo, pero que hoy han sido habladas a nuestros oídos, a nuestro entender. Cómo tú has sido presentado como el Mesías enviado por Dios, que en el plan de redención de Dios, que entró en vigor desde que Adán y Eva pecaron y que se va a cumplir cuando Jesús regrese, a que todo sea como tú lo creaste para ser. En este momento nosotros entramos a esa realidad y podemos ser parte de ese plan que tú tienes para la redención de los seres humanos. Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú des convicción a cada persona que esté escuchando esto, para que ellos entiendan su situación ante ti, ante Dios, para que ellos entiendan la obra que Jesús ya ha hecho por ellos y puedan entregar sus vidas al autor de la vida, al príncipe de la vida, al justo y santo, al Mesías. Y de esa manera tener la expectativa cierta de pasar la eternidad contigo como nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.